El liberalismo político de Locke. El liberalismo político de Locke, parte 2. El inglés Thomas Hobbes considera que el ser humano en estado de naturaleza es egoísta y vive un permanente estado de guerra de todos contra todos, en donde el hombre es un lobo para el hombre. En este estado de naturaleza, todos tienen derecho a todos, sin limitación alguna. Este estado de inseguridad permanente, de caos y guerra, lleva a la persona a comprender la necesidad de buscar la paz. Para ello renuncia a su derecho y libertades naturales, estableciendo un contacto que implica la cesión de todos los derechos al soberano, que pasa a ejercer un poder absoluto. Hobbes comparado el poder del Estado como la figura del Leviatán, un monstruo marino enorme que aparece en un relato bíblico y cuyo nombre sirve de título para su obra más famosa. Frente a la teoría de Hobbes, Locke rechaza la visión del estado de naturaleza como un estado de guerra permanente. Según Locke, el estado de naturaleza es un estado de libertad, no de libertinaje. Las personas son libres e iguales, pero no tienen un derecho natural ilimitado. Existe una ley moral natural que obliga a todos, que viene dictada por la razón. La razón nos enseña que todos somos libres e iguales por naturaleza, de tal modo que nadie puede dañar a otra persona en su vida, su libertad o su propiedad. El ser humano está dotado de una serie de derechos que son válidos incluso en estado de naturaleza. Estos derechos naturales, poseídos por los seres humanos, por el mero hecho de serlo, son el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. A plantear la existencia de estos derechos naturales, deducidos por la razón humana, Locke se sitúa en la línea del iusnaturalismo, doctrina que sostiene que un orden jurídico natural de carácter universal
la que hay que inspirarse y fundamentarse derecho positivo, la ley concreta de cada estado. El origen de la sociedad civil y del Estado se halla, por tanto, en un pacto o contrato social que la persona acuerda libremente. Al hacer este pacto renuncia a parte de su libertad para garantizar sus derechos. En el estado de naturaleza no todos respetan la ley natural y en ocasiones la incumplen. Es decir, estos derechos no siempre son respetados. Cuando esto sucede, cada persona se convierte en juez de su propia causa y tiene derecho a hacer justicia por su cuenta. El contrato social supone que los ciudadanos conscientes otorgan poder al Estado para que éste garantice sus derechos naturales, como afirma Locke en la primera línea del texto. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Al hacerlo, las personas sientan que el poder legislativo elabora leyes encaminadas al bien común y que las apliques, así como determine la sanción que acarrea el incumplimiento de las mismas. Esta idea se ve perfectamente reflejada en el texto cuando dice: por ese hecho autoridad a la sociedad se requiere su propia asistencia. Descarta que, sin embargo, con esto no renuncia a sus derechos, como la libertad, la igualdad y la propiedad. Una vez constituido el pacto, las personas se convierten en ciudadanos del Estado. Aceptan someterse a la voluntad de la mayoría y sus derechos naturales, que no desaparecen, se convierten en derechos civiles sancionados por el Estado, como señala Locke en la línea 10.2 al 2. El término inglés que Locke emplea para referirse al Estado es Commonwealth, que puede ser traducido como república, un sistema de gobierno dedicado a fomentar el bienestar social y la riqueza común, y no el beneficio de un individuo o una clase.
Así entendido, el Estado no tiene otra misión que la de servir a los ciudadanos y velar por su bienestar, no pudiendo ejercer el poder de forma absoluta o arbitraria. Es más, si el monarca o parlamento no responde a los fines encomendados por el pueblo, este tiene derecho a cambiarlos, incluso recurriendo a la fuerza si fuera necesario. El pacto no es irrevocable, como decía Hobbes. La cesión de derechos es siempre irrevocable y la resistencia al poder es un derecho. Para evitar el abuso del poder, Locke propone la división de poderes, como se pone manifiesto claramente en el texto. El poder supremo es el poder legislativo, encargado de elaborar y revocar leyes, pero no es un poder absoluto, dado que tiene que responder a la confianza puesta en él y despertar los derechos naturales. El otro poder es el ejecutivo, subordinado al anterior. Ordena el cumplimiento de los mandatos legislativos. A ellos se añade el federativo, que regula las acciones con otros estados. Por último, señala que Yin Jean Jacques con Q, Rousseau con 2 S, y sobre el contrato social tampoco compartía la visión pesimista del estado de naturaleza propuesta por Hobbes. Pensaba que el ser humano en su estado de naturaleza es bondadoso y feliz. Sin embargo, con la creación de la sociedad apareció la propiedad privada, que hizo surgir la envidia y la codicia, originando el enfrentamiento entre los seres humanos. Para que triunfe la justicia, el contrato social debe servir para que el poder se oriente por la voluntad general, que persigue el bien del pueblo en su conjunto. De este modo, la teoría de Rousseau sirve para fundamentar la legitimidad de un sistema político democrático, en la que la soberanía está en manos del pueblo. Conclusión: el papel de la historia filosófica. Conclusión de Locke. Hasta aquí se han desarrollado los principios fundamentales de la teoría política de Locke. Su inexistencia en la división
su insistencia en la división de poderes, en la libertad del individuo frente al Estado y su defensa de los derechos naturales e inevitables influyeron de modo determinante en el pensamiento político de la Ilustración e inspiraron las revoluciones de finales del siglo XVIII y los sistemas democráticos posteriores basados en las ideas de los derechos humanos. Su influencia llega hasta el último tercio del siglo XX, con el nacimiento de las teorías neocontractualistas de RAWS, NOZICK y Buchanan.